Máscara y rostro del espiritualismo contemporáneo por Julius Evola. Conclusión. Arribados al final de estas notas críticas, muchos se sentirán quizás desorientados, desilusionados en su deseo de una verdad confortante y de una vía fácil, luego de las sugestiones ofrecidas por tantas sectas y movimientos. Es posible que ellos se sientan incluso molestos en razón de las doctrinas que en distintas partes estamos obligados a retomar y hacer conocer para volver a poner varias cosas en su lugar. Las mismas, en efecto, pueden muchas veces cumplir el rol de aguafiestas en lo referente sea a los espiritualistas sectarios como a sus críticos, por lo cual no pensamos habernos atraído ni las simpatías de unos ni de los otros. Es lo que notoriamente acontece cuando se siga tan solo el punto de vista de la verdad, sin tener en cuenta los factores sentimentales e irracionales en asuntos que se vinculan a fuertes tensiones internas. El que se lamentara por no haber tenido suficientes puntos de referencia positivos debería tener presente la naturaleza de las regiones en las cuales hemos debido movernos. Para decir algo que a la mayoría valga como positivismo, hubiéramos debido considerar tan solo los valores que se aplican al dominio de lo visible y de lo normal. En el sentido convencional de estos términos, a la razón cerrada, sea a las influencias ínferas que afloran en las evocaciones espiritualistas, sea al otro dominio, al de las posibilidades iniciáticas y de las disciplinas de alta ascesis contemplativa, reservando tan solo a pocos. Habríamos debido hablar de la simple personalidad en su forma humana y decir respecto de ello que se la puede fortificar en relación al estado actual de la civilización. Se habría debido enfrentar entonces esencialmente el problema de la concepción del mundo, pues que este es el principio de todo. También en el orden de un espiritualismo en sí bien orientado es un grave error creer que se puede alcanzar algo serio con prácticas aisladas sin haber previamente y radicalmente cambiado el modo de sentirse a sí mismos, a los otros, al mundo, y haber también cambiado en consecuencia el modo de toda reacción nuestra. En este campo se ha escrito mucho desde cuando se ha comenzado a hablar de la crisis de la civilización moderna, pero casi siempre sin ningún firme principio. En verdad existe una sola vía para la defensa de la personalidad y esta es la de retomar la concepción tradicional del mundo y de la vida unida a una interna rebelión contra el mundo moderno. Ahora bien, en la obra nuestra que lleva justamente ese título, nosotros hemos ya dado todo lo que estaba en nuestro poder de dar en tal dirección sin entrar en dominios especiales. Pero en este libro la tarea era diferente. Aquí se trataba esencialmente de proveer el sentido preciso de las dos direcciones, la una hacia lo subpersonal y la otra hacia lo suprapersonal. Esta es en efecto la condición imprescindible para poder orientarse ante el espiritualismo contemporáneo, para poder aceptar lo que en él mismo es máscara y lo que en cambio es rostro, para poder superar sea los prejuicios filisteos, sea las lisonjas de tantas presuntas revelaciones. Desde el principio hemos reconocido que una cierta ampliación de horizontes ya se impone. Insistir en prejuicios y en limitaciones que aún ayer podían tener una pragmática razón de ser, hoy no es prudente, quizás es incluso peligroso. Por contraste, puede producir el efecto opuesto, como la experiencia misma lo ha demostrado. Ello se ha dicho sobre todo a quienes defienden una tradición religiosa en sentido estricto, consuetudinario, devocional y conformista. Estos, repitámoslo, deberían entender que para ellos ha arribado el momento de despertarse, si quieren estar a la altura de la tarea que les incumbe desde el punto de vista de los principios. Como tradición debe entenderse algo sumamente más valioso y universal, sumamente menos humano que todo lo que ellos conocen y afirman, y ello es posible sin producir una confusión
confusión sin debilitar sus posturas, más aún reforzándolas. Guénon, en lo relativo al catolicismo, ha puesto en claro este punto. No solo en este campo, sino también en todos los otros tocados en ocasión de las anteriores consideraciones críticas, los horizontes deben ser ampliados. Es más bien una tarea precisa de quien tiene los ojos abiertos, la de prevenir activa y oportunamente todo lo que pueda acontecer en este sentido por obra de influencias incontrolables. Pero entonces una prueba se impone al hombre moderno, la de saber querer el límite que define y sostiene el sentido de sí mismo ante estos horizontes ampliados, la de saber cerrar con calma tantas puertas que luciféricamente se entreabren o podrán entreabrirse sobre él o por debajo de él. Repitámoslo una vez más. En la gran mayoría de los casos, la personalidad no es un dato, sino una tarea. Hoy, en la época de lo irracional y del demonismo de lo colectivo, son hasta demasiadas las fuerzas en contra de las cuales hay que resistir y combatir para acercarse a una tal tarea y demostrar un carácter y una línea, puesto que deben agregarse los peligros de la espiritualidad. Lo espiritual valga hoy como un conocimiento y no como una tentación. El mismo debe servir para poner a punto las pretensiones de todo lo que es ciencia y cientificismo, para relativizar el alcance de no pocos valores de la civilización humanista, para remover ideas fijas y deformaciones mentales establecidas en lo anterior de muchas disciplinas y así enriquecer sus posibilidades de desarrollo. Lo espiritual debe también darnos manera de retomar la posesión de partes preciosas de una herencia olvidada y desconocida. Debe darnos la posibilidad de leer a través de los símbolos y los mitos de las grandes tradiciones del pasado, lo que equivale a volver a despertar nuevos sentidos espirituales. Lo verdaderamente espiritual se debería llegar a sentir como una realidad presente, no excepcional, sino natural, no milagrosa o sensacional, sino evidente en los marcos de una sensación del mundo más vasta, más libre, más completa. ¿A cuál distancia el mismo, luego, como propiamente sobrenatural, se encuentre respecto del hombre? Esto no importa. Lo que importa es la claridad y la naturalidad del conocimiento. Arribar a tanto ya sería mucho, y sin embargo no sería nada más que un retorno a la normalidad. En la medida en que el nuevo espiritualismo propiciara en verdad un cambio de tal tipo, por todo aquello que de falso se ha delatado detrás de sus formas, valdría aquí el dicho goetiano acerca de quien hace el bien a pesar de desear el mal. Para propiciar tal inversión, el único medio es el de tener bien en vista las enseñanzas tradicionales que actúan como contrapartida rectificadora e integradora de las ideas hoy difundidas por el espiritualismo, comprendidas las de la pseudociencia del inconsciente. Hemos hace poco hablado de la función protectiva de la concepción tradicional del mundo, única en su esencia, es decir, en sus valores y en sus categorías fundamentales. Esta concepción admite, sin embargo, formulaciones y expresiones varias. Nos podemos, pues, preguntar cuál de estas formulaciones puede ser más de ayuda para el hombre de hoy y en día, cuando con horizontes más vastos él llega a considerar las cosas supremas. La mayoría pensará quizás que sea la cristiana. Nosotros no somos de esta opinión. Una formulación de tal tipo para el hombre medio de hoy en día o es demasiado o es demasiado poco. Es demasiado porque si se toma al cristianismo desvigorizado, confesional y socializante del cual ya se ha hablado, es demasiado si lo toma en relación a aquella dirección trágico desesperada del espíritu de la cual se ha también hablado, dirección que hoy en día o no sería sentida o conduciría a peligrosos desequilibrios. Se subraya expresamente que aquí se trata no de elementos doctrinarios o de teología, sino justamente de lo que una determinada formulación puede dar para una adecuada concepción de la vida en su conjunto.
Es usual poner de relieve lo que el catolicismo presenta para una defensa de la persona y en lo que precede nosotros mismos hemos tenido ocasión de hacer. Un poco de aquí y otro poco por allí, reconocimientos a tal respecto. Se trata, sin embargo, de valores que el catolicismo no ha retomado del cristianismo puro de los orígenes, caracterizado por un patos desesperado de rendición y de salvación unido a toda clase de sugestiones y de complejos emocionales, y que son testimoniados por la mejor vena de la tradición clásica, y se formula el problema de si aquellos valores, aquellos elementos de concepción del mundo no sean más aptos y eficaces para la tarea recién mencionada, en tanto sean liberados de las supraestructuras de la fe y del dogma y reformulados con mayor adherencia a su tronco originario. Nosotros pensamos que justamente este sea el caso. Pensamos que de la concepción clásica de la vida puede recabarse elementos más simples, más claros, más neutros y privados de tendencias que el hombre de hoy en día puede hacer propios en el momento de renovar y ampliar su mentalidad. Esto puede acontecer en forma autónoma, sin referencia a una determinada confesión religiosa, a teorías y filosofías. En la concepción clásica de la vida tenían su lugar démones y dioses. El mundo era considerado en su totalidad, la que comprendía sea lo subnatural, sea lo sobrenatural en el sentido indicado al principio de este libro. Al mismo tiempo, como quizás en ninguna otra civilización, estaba vivo el sentido de la personalidad como fuerza, norma, principio, valor, tarea. La misma conocía lo invisible, pero en su centro celebraba el ideal de la cultura, es decir, de la formación espiritual, de la enucleación casi de vivas y consumadas obras de arte. Un concepto tenía, como es sabido, un papel de primer plano en la ética clásica, el del límite, peras, que remite justamente a lo que dijéramos recién, es decir, a la exigencia fundamental de circunscribir activa y conscientemente el ámbito en el cual se puede ser verdaderamente uno mismo y realizar un equilibrio y una perfección parcial, alejando las lisonjas de las vías románticas y místico-extáticas hacia lo sin forma y lo ilimitado. Es así que también respecto de las cosas supremas se pudo mantener una tranquilidad apolínea de mirada. Si el hombre clásico no se hizo ilusiones espiritualistas, sí él pues conoció el doble destino, la vía del Hades y la vía de la isla de los héroes, así como la ley del mundo inferior, el eterno ciclo de la generación. Al mismo tiempo conoció aquella serenidad a la cual el más allá no le creaba ningún vértigo y el hado ninguna angustia. Conoció aquella íntima postura del alma que medía ante la insaciada sed de las cosas que huyen y en virtud de la cual también quien, como Epicurio afirmaba, cita, una sola vez se nace y no se vuelve a existir nunca más, cierra cita, y rechazaba la idea de dioses preocupados por los hombres, apartándonos, sin embargo, de ello, podía decir de no lamentar nada que faltase a una vida perfecta. En su esencia, es justamente esta especie de claro y calmo heroísmo unido a un dominio de sí mismo, al equilibrio y a la neutralidad en el sentido indicado al hablar de Kremerz, el que hoy es necesario a la vida de la mayoría para evitar que nuevos conocimientos actúen en modo negativo. Es como un saberse sostener sin más apoyos, sino con la mirada abierta y el alma libre del vínculo de la protervia del superhombre. Es un saber guardar las distancias, pero sin vértigo. Es un saberse formar íntimamente con una actividad libre, sin las agitaciones del esperar y del temer a la angustia que se delata en las diferentes filosofías de la crisis existencialista hoy en boga. Es un saber amar para a sí mismos la disciplina y el límite,
no olvidando nunca la dignidad ante la cual somos responsables sin excusa, hasta que una superior, austera vocación en alguno sepa recoger todo poder, hasta en las raíces más íntimas, más abismales de la vida, en función del impulso que puede llevar más allá de la condición humana. Fin.